La vez pasada nos pusimos en contexto con Aristóteles, entendimos más o menos la función de la retórica, ¿se acuerdan? Como esta forma de argumentación intermedia, donde por un lado uno tiene las posturas como más estéticas o subjetivas, este enfoque más expresivo al lenguaje, que sería lo que Aristóteles expone en la poética. En el otro extremo está la lógica, que exige pruebas demostrativas, razonamientos estrictos. Entonces, y hay un camino intermedio que es el que Aristóteles explora en la retórica, que es el camino de lo plausible, el que usamos el 99% del tiempo en nuestra vida cotidiana. Hablamos acerca de cosas que podrían ser de una forma o de otra, ¿no? Por ejemplo, decimos, che, ¿te parece que Pedro se enojó con lo que le dijiste? Y uno tiene argumentos para discutir si Pedro se enojó o no, que no van ni por el lado de una ciencia demostrativa, lógica, ¿no? El modelo de la matemática, que era el que tanto fascinaba a Platón como a muchos otros filósofos, Descartes, Spinoza, etc., ni tampoco es un relativismo según el cual la verdad es para cada uno como la siente o como la ve, y son todos puntos de vista subjetivos, sino que es un camino intermedio de la argumentación, y este camino sirve para discutir todas las cosas que, como dice Aristóteles, podrían ser de un modo o de otras, y entre esas cosas, por supuesto, que están las emociones humanas, que están en este terreno, ¿no? Cuando uno habla del estado de ánimo de una persona o de las motivaciones, por ejemplo, tengo fresco esto, pero si nos ponemos a pensar cómo habrán conseguido la llave, quién puede haber entrado, cómo hicieron para entrar a la casa, uno tiene argumentos plausibles, tiene argumentos a favor y en contra que se basan en esto, en quién puede haber tenido la motivación, quién puede haber tenido los medios materiales para hacerlo. Son argumentos todos desde la plausibilidad. Lo que hace Aristóteles en la retórica, nosotros dijimos, tiene la parte 1, donde habla acerca de lo que él llama el cuerpo de la prueba, el razonamiento lógico, que decimos, así como en la lógica él analiza el silogismo, usa otra palabra para hablar del silogismo retórico, que son los entimemas, ¿sí? Por ejemplo, un entimema es que, perdónenme si estoy un poco obsesivo con los ejemplos, pero si alguien tenía los medios para entrar a robar y también tenía la motivación para entrar a robar, esa persona es probable que haya robado. Esto se usa en la argumentación, en los juicios, y precisamente lo que hace alguien que se defiende, es decir, o bien que no tenía los medios, o bien que no tenía la motivación, o bien, lo que hacen los retóricos, la vez pasada hablábamos de los sofistas, es decir, ¿a vos te parece que yo teniendo los medios y teniendo la motivación iba a ser tan tonto para exponerme cuando todos iban a sospechar de mí? ¿Se entiende? Estos son los argumentos por plausibilidad, que se pueden usar para un lado o para el otro. En ese contexto, entonces, la parte 1 de la retórica habla de la prueba, del cuerpo de la prueba, de los silogismos retóricos, los entimemas. Habla también de los que son los lugares comunes, los topoi, los lugares comunes de la argumentación, esos argumentos que todos dependemos de, todos los usamos cotidianamente. Por ejemplo, un argumento común es el de lo mayor y lo menor. El argumento de lo mayor y lo menor es que si algo es posible para lo menor, también es posible para lo mayor. Por ejemplo, si vos decís, cualquier cosa, el Getafe ganarle al Barcelona, sí, si el Sevilla le ganó al Barcelona, que es peor que el Getafe. Si el Sevilla le ganó, ¿cómo no le va a poder ganar el Getafe? ¿Se entiende? Es un argumento por comparación de lo menor y lo mayor. O si, no será mucho ir caminando hasta tal lugar, pero si la otra vez fuimos hasta tal otro, o sea, si fuimos hasta uno que queda hasta más lejos, ¿cómo no vamos a poder ir hasta este otro que queda más cerca? Que Aristóteles habla de las emociones también en la retórica, porque dice, cuando uno quiere influir en el juicio de otra persona, de nuevo, imagínense que están, por ejemplo, discutiendo si tal persona hizo trampa en un examen o no, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, están discutiendo, no sé, en la secretaría de la escuela, están discutiendo los docentes si tal alumno se copió en una prueba o no. Entonces, si ustedes logran, supónganse que ustedes lo quieren defender, si ustedes logran inspirar compasión por las dificultades de ese alumno o
valorar, digamos, presentarlo como un amigo de la escuela, como alguien que hizo cosas positivas, que ayudó a la cooperadora, que hace cosas por los demás, van a lograr un impacto en el juicio, en la conclusión. La conclusión no se maneja solamente por la lógica, sino, bueno, si tenemos tiempo volvemos a eso, pero la vez pasada mostrábamos los 3 ejes que Aristóteles utilizaba para la retórica. El logos, que es esto que les decía de la prueba lógica, lo que está en el libro 1 de la retórica. El ethos, que es el carácter que tiene el orador, la persona que les está hablando y que los está queriendo convencer de algo, tiene que ser una persona que se muestra como benevolente, es decir, que quiere el bien para ustedes, no los quiere engañar, que es honesto, que es sincero, y además que es sensato, que no es una persona que dice locuras, que no dice barbaridades, sino que es una persona razonable. Entonces, el orador debe transmitir esta imagen, pero además, el tercer elemento, además del logos y del ethos, es el patos, que tiene que ver con precisamente lo emocional, lo pasional, que involucra tanto como actuar ciertas emociones cuando estoy hablando, generar en el auditorio ciertas emociones y además pintar a las personas involucradas en el hecho en el que estoy discutiendo como teniendo ciertas emociones también. No es lo mismo decir que alguien actuó por envidia que decir que actuó por emulación, para retomar un temita que, digamos, una de las emociones que trabajamos. Alguien que actúa por emulación es alguien que quiere imitar a un ejemplo superior. Y alguien que actúa por envidia es alguien que quiere que al otro le vaya mal, para quedar mejor en comparación. ¿Se entiende? Entonces, según el patos, es un elemento muy importante del discurso retórico, y de nuevo, esto sirve en los debates en el Congreso, en el debate político, en los juicios, pero también lo usamos todo el tiempo en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces esto que está acá es es lo que subí, alguno lo habrá visto, lo subimos al grupo ayer y lo mandamos también por mail, es el resumen de las emociones, del catálogo de emociones que hace Aristóteles. Y ahora vamos a ir, esto lo muestro así nomás, pero ahora vamos a ir viendo una por una. Vamos a empezar por una conocida para nosotros, que es la ira. Ya hablamos un montón de la ira, pero Aristóteles dice un par de cosas interesantes, así que me quiero detener acá. En primer lugar, la definición que da de ira, yo creo que se puede como descomponer en estos 3 aspectos. En primer lugar, dice, la ira es un apetito penoso de venganza. Ya en el primer aspecto, ya vemos que hay además un montón de información. Nos está diciendo que es un apetito, es decir, que tiene que ver con, es un deseo, es algo que nos está instando a actuar, el enojo. Muy parecido a Platón, ¿sí? Cuando hablaba del timos como instándonos a la acción. En segundo lugar, que es penoso, es decir, que la persona que está enojada no la está pasando bien, sufre su propio enojo. Y en tercer lugar, que la ira busca esta recomposición de las relaciones, es decir, cuando alguien se sintió afectado por lo que hicieron los demás, está enojado y quiere hacer algo para, por ejemplo, equilibrar las cosas, para emparejar, por ejemplo, si sufrió un daño, emparejar ese daño, por ejemplo, con un daño hacia la otra persona, ¿sí? Quedar a mano, como decimos. ¿Está? Apetito penoso de venganza. Eso sería como el estado de ánimo, la disposición, dice Aristóteles, en la que se encuentra la persona. Primer elemento de toda emoción, una cierta disposición del individuo. Segundo elemento de toda disposición, de toda emoción, es que uno puede identificar cuál fue el evento, el acontecimiento que generó ese estado emocional. Entonces en el caso de la ira, siempre va a haber o un daño, es decir, algo donde nos rompieron, nos pegaron, nos quitaron, o un desprecio, no nos tuvieron en cuenta, no nos valoraron, no nos consideraron, o nos deshonraron, dijeron algo, por ejemplo, nos insultaron, dijeron algo que afectó nuestro honor. Un ultraje, dice, contra nosotros mismos o contra las personas que queremos. Y en tercer lugar, un elemento muy importante de la ira es que está relacionado, y esto de nuevo tiene que ver con Platón, está muy relacionado con la justicia. Es decir, uno se enoja cuando siente que lo que le hicieron es injusto. Ahora vamos a volver sobre esto. No cualquier daño
te hace enojar, o no te hace enojar tanto por lo menos. Un daño que vos sentís que es motivado, que te lo merecías, como cuando sentís que es algo arbitrario, algo injusto. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, en cuanto al... bien, entonces esto, vuelvo un segundo, tenemos la disposición, es decir, el estado emocional, tenemos el evento que hizo que surja mi enojo, el acontecimiento, y tenemos este tercer elemento que tiene que ver con la interpretación cognitiva, es decir, en lo que serían las teorías contemporáneas de la emoción. Aristóteles, volviendo a la primera clase, es alguien que incluye el razonamiento, incluye lo que llamábamos la corteza prefrontal. Uno hace una evaluación de la situación y eso es lo que lo lleva a enojarse. Si cambia la evaluación de la situación, si se da cuenta que fue motivado eso, que era un castigo, que no era un daño arbitrario el que nos hicieron, también va a cambiar cómo nos sentimos. Y eso es lo que uno trata de hacer con los auditorios, presentar las cosas a cierta luz para generar un estado de ánimo. Aristóteles nos da un catálogo de todas las cosas que nos hacen enojar. Nos enojamos ante los que cometen injusticias, los que se ríen de nosotros, porque si se burlan, si se mofan de nosotros, nos están desvalorizando, nos están despreciando. Cae en la definición anterior. Nos enojamos más con los amigos que con los que no lo son. Porque si, suponete, te entra alguien a tu casa te entra alguien a tu casa, no te podés enojar, te enojás menos que si, suponete, le prestaste la llave de tu casa, le prestaste tu casa a un amigo el fin de semana y cuando volvés te faltan la mitad de las cosas. Ahí te enojás más. ¿Por qué? Porque esta sensación de sentirse amenazado, ¿no? Esta cuestión de la seguridad, de sentir amenazado, es más fuerte cuando son las personas en las que confías. Nos enojamos cuando no actúan con reciprocidad, ¿no? Cuando, invitaste a alguien 20 veces que vaya a tu casa, que vaya a comer y después llega el cumpleaños y no te invitaron, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que sentís es el desprecio, la desvalorización. Eso te enoja. En la misma línea, el olvido, ¿no? No, cierto que había quedado que pasaba por tu casa y vos te quedaste 2 horas esperando, habías cancelado una reunión. Bueno, entonces, el olvido, dice Aristóteles, lo interpretamos siempre como falta de interés de la otra persona, por lo tanto también es un desprecio, una desvalorización. Entonces, los que sin ser malos no miden las consecuencias de sus actos, no serían los negligentes. Y en eso incluye Aristóteles a los que nos traen malas noticias, por ejemplo, ¿no? Que para dar una mala noticia hay que tener un cierto tacto, buscar el momento, y eso merece que nos enojemos, digamos. Claro, los que hablan sin filtro, y en eso incluye... Yo soy muy querida en ese tipo de cosas. Claro. A mí me molesta ese tipo de cosas. Claro, yo soy medio desastroso. Claro. Y entonces, también en esa vía de no tener filtro, Aristóteles incluye a los chusmas, digamos, a los que, la palabra acá es los que prestan oídos o se dedican a hacer examen de nuestros defectos. ¿Sí? Entonces, la idea es que, de nuevo, esa persona o va a tender a desvalorizarnos o a no respetarnos o a no tener en cuenta el daño que puede estar provocando a nuestro honor, entonces, de nuevo, merece el enojo. El otro elemento acá importante es que, digamos, hay todo el tiempo en las emociones en Aristóteles como una teoría del placer y el displacer, que de nuevo está más claramente tratada de ánima que en la retórica. Pero la idea es esta, que si bien el enojo genera un displacer, también incluye un elemento placentero que pasa precisamente por planear la venganza. Él dice, el iracundo ocupa su tiempo con el pensamiento de la venganza. Esto produce imágenes similares a la de los sueños que causan placer. Es decir, hay un soñar despierto, ¿no? Los sueños diurnos, que, esto no está avanzando, así que vamos a verlo acá,
que, ¿se acuerdan también? Volviendo al cerebro, hablamos del centro de recompensa en el cerebro, esa es parte también del cerebro reptil, el núcleo accumbens, nucleus accumbens, que es la parte del cerebro que se activa cuando comemos azúcar, tenemos sexo, nos drogamos, etc. Es decir, es la parte de la recompensa que se genera en los placeres intensos y además que está involucrada en las adicciones. Bueno, la evidencia experimental, ¿se acuerda que hablamos del experimento ese de muñequito con vudú, con los pinches? Esa parte del cerebro se activa en esa investigación, en los participantes de esa investigación, cuando pensaban en esa venganza. Lo que se da en la venganza es una agresión, y lo que dice Aristóteles acerca de por qué el daño resulta tan placentero, tiene que ver con sentirse superior a la víctima. ¿Sí? Cuando descargamos nuestra furia, sea en el contexto de una venganza o en cualquier contexto, al ultrajar a otra persona, nos sentimos más poderosos, nos sentimos superiores a esa persona. Dice, por eso los jóvenes y los ricos son insolentes, porque creen que ultrajando quedan por encima, los jóvenes y los ricos. Entonces, la ira tiene un contrario, que es la calma. Acá otro elemento cuando hablamos de ira, calma, miedo, seguridad, amor, odio, lo veíamos la vez pasada, cada uno tiene un opuesto. ¿Y por qué? Porque, de nuevo, está trabajando a las emociones de este nivel discursivo. Entonces, es como si estuviera creando una gramática, en el sentido de que la gramática en el lenguaje lo que nos da, a ver si se lo voy a corregir, es como las reglas de los movimientos posibles, de las cosas que puedo generar en ese espacio. Entonces, Aristóteles está diciendo, este es el catálogo de emociones posibles, cada emoción tiene su contrario, y estas son las movidas discursivas que tengo que hacer. Si quiero que, por ejemplo, estoy con un amigo y quiero excluir a otro amigo, bueno, lo voy a pintar de cierta forma que genere ira en mi amigo, o voy a hacer parecer que el otro era envidioso, es decir, me voy a tener que mover en alguna de estas posibilidades narrativas. En ese sentido es como una gramática en el sentido de las combinaciones posibles y las movidas posibles. Estamos al nivel del discurso, no quiero que nos olvidemos de esto. Entonces, en ese nivel discursivo yo puedo ir en dirección del enojo o en dirección de la calma. La calma es un apaciguamiento, dice, y pacificación de la ira. Es decir, lo que tratamos de hacer con alguien que está enojado es aplacar su enojo, ¿sí? Y las cosas que generan calma son de alguna forma las contrarias, las opuestas a la ira. Estamos en calma frente a quienes se nos presentan humildes, ¿sí? No arrogantes, a los que no nos contradicen. ¿Y por qué? Dice Aristóteles, porque cuando alguien se muestra humilde, cuando alguien te dice, suponete, vos estás enojado, ¿y qué te dicen para calmarte? No, yo reconozco que vos tenés parte de la razón, yo me equivoqué, te pido disculpas, no lo voy a hacer más. Aristóteles dice, ahí se están mostrando como inferiores. Es como el animal, cuando los perros están jugando a pelearse y cuando uno está ganando, ¿qué hace el otro? Le pone el cuello, se tira al piso y le pone el cuello. Al rendirse, al mostrarse como inferior, aplaca la ira del dominante. Y también calmamos la ira frente a quienes les tenemos miedo o frente a quienes les tenemos vergüenza. Frente a quienes sentimos vergüenza. El tiempo, por supuesto, dice Aristóteles, aplaca la ira. Y dice que conviene en general, cuando estamos enojados, primero reprender de palabra, antes de castigarlos físicamente. Porque dice que así incluso los esclavos se ofenden menos de ser castigados. Es decir, tiene que ver con la definición misma del enojo. Decíamos que nos enojamos cuando ese daño es sin causa, ¿sí? De nuevo, ¿no? Con los chicos, supónganse. Si un chico siente que el castigo es arbitrario, es probable que tenga una rabieta. Si uno le explica antes, después puede venir el castigo. Pero si el chico entiende más o menos por qué lo que hizo está mal, es más probable que se enoje menos. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, de nuevo, ¿para qué sirve esto? Sirve discursivamente, para disponer a un auditorio de cierta manera.
Si yo quiero, supónganse que estoy hablando con alguien que está enojado contra una persona o un auditorio que está enojado, voy a presentar a la persona contra la que está enojado como alguien que merece respeto, o bien alguien que ha hecho favores, o bien que el daño que hizo fue sin querer, no fue a propósito, o bien que esa persona ya está arrepentida de lo que hizo. Es decir, o sea, mostrándose superior o mostrándose inferior, pero buscar uno de estos dos lugares que sirven para aplacar la ira, ¿no? Si están enojados con vos, o te mostrás o más fuerte o más débil. Es el amor. El amor, la vez pasada vimos un poco de esto, del filos. El amor del que está hablando Aristóteles es como el cariño, la estimación que sentimos en la amistad, es el pegamento que mantiene unido a la sociedad, a las relaciones entre los seres humanos, es que haya afecto entre ellos. Y él lo resume diciendo que es desear, es querer que le pasen cosas buenas a nuestros amigos, pero que realmente sean buenas para ellos independientemente de nosotros, es decir, independientemente de que eso traiga algún beneficio para nosotros o de que nos reconozcan. Querer que a nuestros amigos les vaya bien. Eso es el amor. Entonces, el amigo es el que se alegra con nuestros bienes y se entristece con nuestras penas. ¿Cómo se genera la amistad? Bueno, una de las causas es que nos identificamos, nos sentimos amigos de las personas que se alegran por las mismas o que disfrutan de las mismas cosas que nosotros. Acá, bueno, leo esto primero para que vean a qué lleva esto, esta idea de que tenemos algo en común con los amigos, que es desear las mismas cosas. Los amigos de nuestros amigos son nuestros amigos, para Aristóteles, ¿sí? Los que aman a las mismas personas que nosotros amamos, los que son amados por quienes nosotros amamos, los que odian a los mismos enemigos que nosotros, aunque no tengamos nada más en común que ellos odian a los mismos que nosotros, ¿sí? A los que odian a quienes nosotros odiamos y los que son odiados por los que nos odian a nosotros. ¿Por qué? Porque todos estos tienen por bienes, tienen por sucesos afortunados las mismas cosas que nosotros, que es que a tal persona le vaya bien y a tal persona le vaya mal. ¿Cómo se hacen amigos los chicos y los adolescentes? Es de qué equipo de fútbol sos, qué grupo escuchás, ¿sí? Qué música te gusta. Es decir, en esta afinidad... Menos si le gusta la misma mujer. Bien, Aristóteles habla de eso también. Dice, por ejemplo, no lo dice con las mujeres, el ejemplo de él no es con las mujeres, sino con el dinero. Dice, bueno, cuando uno está en la misma profesión, por ejemplo, cuando se dedica a lo mismo, tiene una afinidad natural. Pero el alfarero odia al otro alfarero, ¿no? Los que están compitiendo por el mismo cliente, ahí se odian. Hay una película muy linda que se llama El Asadito, que es un grupo de amigos que se juntan a comer, vos la conocés. Se juntan a comer un asado en una terraza y la película solamente es una película en blanco y negro, una película rosalina, hora y media, los amigos comiendo un asado en una terraza y hablando. Y hay un tipo que en un momento dice, claro, porque acá estamos todos bárbaros, todos comiendo el asado y chupando vino, y que ¿sabes por qué estamos tan bien y nos queremos todos? Porque no hay minas. Si acá entra una mujer a este lugar, a este asadito, entra una mujer y empieza a ver como un zumbido, como un malestar de que vos ya querés matarlo al que tenés al lado porque pasó a ser tu competidor por la atención. Aristóteles dice, amamos entonces ¿a quiénes? A los que coincidimos en cuanto a lo bueno y lo malo, es decir, los que amamos a las mismas personas o las mismas cosas, los que somos del mismo equipo de fútbol, los que somos de la misma patria, los que nos gusta el mismo grupo de música o el mismo autor, pero también amamos a aquellos de quienes recibimos bienes. Y dice incluso, sea en materia de dinero o de seguridad. Es decir, que cuando alguien nos hace algo bueno, eso genera también esta corriente de afecto positivo. Se estima a los generosos, a los valientes y a los justos. Amamos por esta afinidad, que deseamos las mismas cosas, amamos por esta sensación de que recibimos bienes del otro, y después simplemente por el placer que nos provoca estar con otra persona.
Aristóteles dice, amamos a quienes nos deleitan con su trato y su compañía, a los que no nos están reprobando por nuestros errores o nuestros defectos, a los que no son peleadores o pendencieros, porque los que pelean quieren lo contrario de uno, a los que tienen tacto, tanto para hacer bromas como para aguantarlas. Es decir, y así dice Aristóteles, se produce una rápida camaradería. Es decir que la idea es, sigo probando con esto, está recolgado, la idea es que por el simple, cuando las personas generan no solamente un bien como un bien material o seguridad o dinero, sino también simplemente placer con su presencia, generan camaradería, esto los convierte en nuestros amigos. Amamos a nuestros iguales y a los que tienen nuestra misma ocupación, siempre que no nos entorpezcan ni se ganen la vida con lo mismo que nosotros, a quienes no nos causan miedo y a quienes nos inspiran confianza. Nadie ama a aquel que teme, dice. Entonces, de nuevo, discursivamente uno puede probar quiénes son amigos y quiénes son enemigos y usar esto en el contexto de un discurso. Siguiente emoción, el miedo. El miedo es una turbación nacida de la imagen de un mal inminente. De nuevo, como tantas emociones, como decíamos recién, con el amor o con el enojo, en el miedo es muy importante la imaginación, de nuevo esto de la fantasía, es decir, no es necesario que el peligro esté ahí materialmente presente, hace falta que uno piense en ese peligro, que se imagine. ¿A qué cosas le tenemos miedo? Cualquier cosa que nos pueda provocar terror o sufrimiento. Las mismas cosas que nos producen compasión cuando les pasan a los demás son las que nos da miedo que nos pasen a nosotros. Esto de paso son las dos emociones de la tragedia para Aristóteles. El terror, es el miedo extremo, y la compasión. Es el miedo, es la compasión por el sufrimiento del personaje de la tragedia y el terror de que eso nos suceda a nosotros. No solamente, pensando en esto, ¿no? De que él dice que no solamente le tenemos miedo al acontecimiento, sino a los signos, a las señales de ese acontecimiento. Tenía un paciente que había sufrido situaciones de abuso, de bullying en una escuela y alcanzaba con que él viera, por ejemplo, años después de haber ido a esa escuela, que se encontrara con la mochila que había usado o con un cuaderno o con el uniforme de la escuela para que volviera a tener un ataque de pánico. Es decir, el signo de ese peligro que ya había pasado, ¿no? Eso es el estrés postraumático, el signo de ese peligro que había pasado reactivaba esa emoción de pánico. Dice que es muy fácil usar en la retórica, el miedo es una de las emociones más fáciles de manipular. Esto también lo saben muy bien los políticos, lo usan todo el tiempo, ¿no? Nosotros o el caos. ¿Por qué dice Aristóteles? ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los hombres son malos. Es decir, es muy creíble lo de sembrar el miedo, porque la mayoría de los hombres son malos, están dominados por el afán de lucro y son cobardes en los peligros. Entonces, nos resulta muy temible estar a merced de otra persona que no es confiable. Uno puede tener un compañero que está pendiente ese miedo de que nos entregue, nos delate, nos traicione en todas las situaciones de la vida. Lo contrario del miedo es la confianza. Lo que nos da confianza es pensar que los peligros están lejanos, o bien que nosotros tenemos recursos para afrontarlos, tenemos remedios. Es decir que, de nuevo, discursivamente, si queremos tranquilizar a alguien, le tratamos de mostrar que o bien no tiene enemigos, o bien que esos enemigos no representan un peligro real. Y una cosa muy interesante que dice es que el miedo es una emoción que aparece solamente cuando uno tiene esperanza, es decir, cuando no está todo perdido. Y dice, me parece muy gracioso como lo dice, quienes ya sufrieron toda clase de desgracias permanecen impasibles ante el futuro, no tienen miedo, como ocurre con los que alguna vez fueron apaleados. Hay un experimento que es el principal psicólogo de la psicología positiva, un tipo muy famoso, se llama Seligman. Empieza su carrera con un experimento terrible, donde existían antes que él los experimentos del condicionamiento de la conducta, donde supónganse, uno hace sonar un silbato,
y hay una jaula con ratas y la mitad de la jaula se electrifica 1 minuto después que sonó el silbato. Y después de pocos ensayos, las ratas aprenden que cuando suena el silbato se corren de este lado de la jaula, ¿sí?, para esquivar la descarga eléctrica. ¿Está? ¿Qué hace Seligman? Trabaja con perros, los perros también aprenden esto muy rápidamente, pero electrifica toda la jaula. Entonces, los primeros ensayos, el perro empieza a ladrar, a correr desesperadamente, a tratar de salir, a colgarse, no, pobrecito. Bueno, pero después de una serie de ensayos, el perro tiene lo que se llama la indefensión aprendida. Aprende que está desahuciado, que no hay forma de escapar. Y la reacción del perro ahí es muy parecida a la de los depresivos, tanto a nivel fisiológico, hormonal, como a nivel de conducta. El perro escucha el silbato, se tira con los ojos tristes, de costado, no hace ningún intento para escapar, ni para pedir ayuda, ni para defenderse, ¿sí? Esto lo lleva precisamente a Seligman a hacer una teoría de la depresión como indefensión aprendida. Bien, entonces conviene poner a los oyentes, cuando lo mejor sea que sientan miedo, en la disposición de que puede ocurrirles un mal, pues también lo sufrieron otros superiores a ellos o gente de su misma condición, incluso de personas de que no podrían haberlo sospechado. Bien, la vergüenza, una turbación por vicios presentes, pasados o futuros. Es decir, y esto es muy importante, sentimos solamente vergüenza, no por el vicio, no porque hayamos hecho algo mal, sino porque esto acarrea una pérdida de reputación. Nos afecta cómo quedamos a los ojos de los demás, ¿sí? Abandonar el escudo y huir, porque eso resulta de la cobardía. Obtener ganancia de los pobres o de los difuntos. O robar, porque resulta de la injusticia. Mantener relaciones carnales con quienes no se debe, o dónde y cuándo no conviene, pues esto resulta del desenfreno, ¿sí? Es una vergüenza. Entonces, tenemos la emoción de la vergüenza y su contrario, que es la desvergüenza. La compasión, de la que ya hablamos, también es una emoción penosa, y ocurre cuando sentimos que le ocurrió un mal a una persona que no se lo merece, especialmente si es una persona que nosotros queremos o una persona cercana. Ejemplos de situaciones que despiertan compasión: la muerte, las violencias con el cuerpo, los malos tratos, la vejez, las enfermedades, la falta de alimento, la escasez de amigos, la fealdad, la debilidad física, la invalidez y esta que me parece interesante, que resulte un mal de aquello que era justo que resultase un bien. ¿Cuál era el ejemplo que estamos pensando? Suponete que alguien dice, sí, después de estar 10 años tratando de conseguir los planes de vivienda y yendo al, ¿cómo se llama el lugar? Al IAPB y qué sé yo, me adjudicaron por fin la casa. Y entonces va a buscar, ¿sí? Y resulta que en realidad le faltaba un papel o le dan la casa pero se la dan en malas condiciones, ¿no? Entonces estas situaciones, el tipo que se está entrenando 10 años para llegar y llega perfecto a la maratón y qué sé yo, y el día anterior se quiebra el pie, ¿no? Se doble el pie. Bueno, Aristóteles pone un ejemplo de un tal Diopites, que era un guerrero que en un momento va a recibir un premio, creo que del rey de Macedonia, por ser tan valiente en la batalla, y justo en su batalla muere, y el premio llega cuando están haciendo el funeral de Diopites. Entonces, una cosa es que te digan que Diopites murió en la batalla, y otra cosa es que el regalo, el reconocimiento del rey llega justo cuando acaba de morir, ¿no? Eso agrega como un motivo extra de compasión. Y la envidia, es la última que vamos a ver, es un pesar, tenemos alguna más, un pesar por el éxito del que es nuestro semejante, ¿sí? Entonces, también es una emoción desagradable, es una emoción innoble, ¿sí? Y básicamente lo que vemos en la envidia es que hay un semejante, alguien que comparte nuestra clase social o nuestro prestigio, o es parecido en profesión o en edad, en forma de ser, fama o medios económicos, y el bien que tanto deseamos le llega, ¿no? Lo nombran en el puesto a la otra persona en vez de a uno.
O lo eligen como mejor compañero, como abanderado a la otra persona y no a uno. A la otra vez ponían, alguien puso, lo eligen para que lea la poesía a la otra persona, no es uno de los ejemplos que pasó. También muy interesante la teoría de Aristóteles acá, que dice que lo que encubre la envidia es una especie de autorreproche. Es decir, como que uno se reprocha a sí mismo no haber sido uno el que hubiera podido llegar a ese bien, ¿no? Hay un enojo contra uno mismo. De alguna forma, en la otra emoción de la que hablamos, que es la emulación, también está ese reproche, pero ahí en la emulación te moviliza a intentar actuar, a hacer las cosas bien, a conseguir vos ese bien. En cambio, en la envidia lo que decías es que al otro le vaya mal. Pero a veces haces cosas para que le vaya mal. A veces haces cosas así, a veces la envidia te lleva a la acción. Actúas en base a la envidia. Tenemos la envidia, y la envidia es distinta a las otras emociones en que tiene dos opuestos. Un opuesto es la indignación. La indignación ocurre cuando aquello que uno ambiciona lo alcanzan otros sin merecerlo. Ponele que vos fuiste al conservatorio, estudiaste música 20 años, compusiste una sinfonía que llega para vos a la cima, ¿sí? Y aparece Despacito, ¿no? Y ganan millones de dólares y qué sé yo. Entonces te indignás. Pero puede haber una mezcla de envidia con eso, ¿sí? Pero lo que dice Aristóteles es que es una emoción como más noble porque está, si fuera pura indignación, está basada solamente en este razonamiento de que el bien le debe ocurrir a las personas que lo merecen. Y entonces el otro contrario, un contrario es, la envidia es la indignación y el otro es la emulación, que ya lo hablamos, también es una sensación penosa, dice, pero, y también al igual que la envidia ocurre cuando hay un semejante que tiene unos bienes honorables y que uno piensa que le podrían corresponder a uno, pero esta es una emoción moral porque nos lleva a tratar de mejorar nosotros para llegar a esos bienes. Les voy a leer un par de párrafos que hablan sobre los celos, pero como introducción, esto empieza con la narrativa de celos más famosa y más fundacional de nuestra tradición, que es... No, más atrás, más fundacional. En la Biblia tenemos Caín y Abel. Piensen que en la Biblia está el libro del Génesis, es cómo creamos el universo. Listo, el universo está creado, pongámoslo en marcha. ¿Qué es lo primero que pasa? Se pelean Caín y Abel. Lo primero que pasa cuando se pone en marcha el universo. Entonces, esto es del Antiguo Testamento. Fue Abel pastor y Caín labrador. Y a cabo de tiempo hizo Caín ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra y se la hizo también a Abel. Yahvé es Dios, ¿no? De los primogénitos de su ganado, de lo mejor de ellos. Y agradóse, Yahvé, Dios, de Abel y su ofrenda, pero no de Caín y la suya. Se enfureció Caín y andaba cabizbajo, y Yahvé le dijo, ¿por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? ¿No es verdad que si obraras bien andarías erguido, mientras que si no obras bien estará el pecado a tu puerta? Cesa, que él siente apego a ti y tú debes dominarlo a él. Y ahora les leo lo que dice un psicólogo que es un terapeuta familiar argentino, vive en Estados Unidos hace mucho, se llama Carlos Slutsky. Comenta este episodio y Slutsky dice esto. Permítaseme parafrasear este fragmento. Ambos hermanos ofrendaron a Dios el fruto de sus respectivos trabajos. El pastor sus corderos, el agricultor sus granos. Un movimiento acabadamente simétrico. Cada uno presentó a Dios el fruto de su esfuerzo. ¿Y cuál es la respuesta del Dios del Génesis? Elogia a uno y desprecia al otro. Eso me pone la piel de gallina a mí. No es de extrañar que Caín perplejo se haya quejado de una u otra manera. ¿Por qué tratas a mi ofrenda con desdén? Acuérdense que genera el desdén enojo, ¿sí? El desprecio. Tratas a mi ofrenda con desdén y a la suya con aprecio. A lo que Dios respondió que esta queja, instigada por su movimiento, encerraba un pecado. Aún más, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, Dios implica en su admonición a Caín: no hay nada inapropiado en mi favoritismo. Si tú sientes algo como resultado de mis acciones,
Tú eres el inapropiado. Acuérdense lo que decía Aristóteles acerca de cómo aplacamos el enojo, ¿no? ¿Está haciendo eso Dios en el Antiguo Testamento? No. Eso te enoja más, te despreció. Lejos de aplacar a Caín, esta descalificación, desprecio a Aristóteles, solo sirvió para exacerbar su sentimiento, dice Slutsky. Caín, por cierto, podría haber negado sus emociones. Ahora pensemos en las estrategias cognitivas para salir del enojo. Entonces dice Slutsky, podría haber negado sus emociones. Por ejemplo, Dios tiene razón, no siento celos. O su razón, Dios tiene razón, yo estoy loco. Podría haber también descalificado la fuente, así como la fuente lo descalificó a él. Dios no sabe lo que está diciendo. Y aún podría haber destruido a la fuente de su dolor. Dios no existe. Sin embargo, Caín, como tantos otros seres humanos, actuó hasta sus últimas consecuencias su papel en esta trama preordenada. Enceguecido por los celos, mató a su rival en el amor de Dios. Su rival en el amor de Dios. Una de las moralejas de esta historia es que si uno de tus hijos expresa celos por alguno de sus hermanos o hermanas, probablemente está denunciando el hecho de que de hecho estás prefiriendo, por el momento al menos, y con o sin razón, al otro. Si te enojas con el celoso, estás de hecho replicando en tu comportamiento tu preferencia por el otro y solo atizando el fuego, ya que los celos tienden a organizarse en profecía autocumplidora. Esto es muy importante, es una narrativa de la que es imposible salir. Cuando te contaron cuando estás metido en una historia en términos de celos, esta es la hipótesis de Slutsky, es muy difícil salir, empezás a ver todos en términos de celos y se termina autocumpliendo la profecía. ¿Qué puedes hacer en cambio? Puedes, por ejemplo, reconocer tu preferencia, al menos circunstancial, por el otro y simpatizar con el celoso, prediciendo que habrá tiempos mejores. Tal vez esto genere una experiencia de celos menos tóxica e invasiva y, quién sabe, tal vez permita aún prevenir un asesinato. Digamos, en la literatura podemos hablar, como nombrábamos hoy, bastantes antecedentes o bastantes autores que trabajan sobre el tema de la envidia y de los celos. No sé, se me ocurre también, no sé si conocen, pero Unamuno también tiene un libro, una novelita titulada Abel Sánchez, que trabaja, digamos, en profundidad el tema de los celos y la envidia entre los hermanos. Shakespeare también lo trabaja mucho. Bueno, después hay algunos cuentos, por ejemplo, que lo retoman, se me viene ahora La Zarpa. Bueno, hay una milonga de Borges, historia de milonga de dos hermanos, claro, que uno debía más una muerte más que el otro, y para compensarlo más que el propio hermano, igual a los tantos. Claro, sí, generalmente, digamos, para trabajar este tópico se usan siempre relaciones entre iguales, que era justamente lo que planteaba Aristóteles, una proximidad, digamos, entre las personas que van a sufrir o a sentir, a experimentar lo que es el ser el envidia. Me interesó en realidad traer este libro porque no es muy conocido, se le da una vuelta por ahí a este mito bíblico, aparecen los personajes que tienen los mismos nombres, Caín y Abel. De hecho, al principio hay una película histórica sobre el mito y se trabaja también sobre lo que significa el nombre Caín, que posee, y el nombre de Abel, que es el que no tiene nada, ¿sí? Y cómo también esto ya condiciona, digamos, desde la palabra la trama. Este Dios que elige al que no tiene nada ante este otro que posee, que trabaja, que... Bueno, en este caso aparece Caín como el dueño de una industria, una pequeña industria morronera. Si tiene un invernadero, trabaja duro por sus morrones, tiene su terreno muy organizado, los invernaderos los custodia día y noche, y aparece a contrapelo de este hermano tan hacendoso, Abel, que simplemente lo que hace es, vamos a decir, cosechar, porque lo único que hace es sacar las isocas del terreno y venderlas como carnada. Entonces, bueno, en esta lógica, digamos, de trabajo, que uno trabaja mucho, se esfuerza, se levanta temprano, ordena, custodia, cuida, este otro hermano descuidado,
que hace su trabajo por la noche, se levanta temprano, si quiere, si no quiere no, trabaja los domingos, ¿sí? Algunos días. Porque solamente los domingos. Solamente los domingos. Busca la isoca y va al costado de la ruta que va camino al Tigris, dice, a vender la carnada. Caín está esperando la llegada de Dios, de lo que se llama acá el personaje que es el Tatita. Entonces toda su vida se basa en ordenar, planificar, tener sus morrones relucientes para cuando llegue Dios. Y el título de propiedad del terreno. Sí, también. claro, aparece en el hecho de terrenal, pequeño ministerio ácrata. Abel está despreocupado, no sabe si existe Dios, no sabe si va a venir, no sabe si va a tener ganas. Él, mientras tanto, disfruta de su labor de juntar las isocas, dar los toritos, ¿sí? Bueno, inevitablemente el Tatita llega. Caín está feliz de que llegó el Tatita, pero a lo mejor de todo lo que había trabajado durante toda su vida para que vea, le ofrece sus morrones, le ofrece mostrar los invernaderos para que vea. Y bueno, Tatita llega muy tranquila, dice, bueno, está muy bien lo que vos hiciste. ¿Vos qué hiciste, Abel? No, yo no hice nada, yo vi los toritos, acá la paso bien. La hisopa, los toritos, estoy viendo. Bueno, vamos a conocernos mejor, vamos a hablar. Se van y lo dejan a Caín solo. Caín ahí es donde empieza. ¿Cómo puede ser que mi padre, que yo me he esforzado toda mi vida para mostrar a dónde he llegado, lo que he hecho, me está despreciando de esta manera, se quiere ir con Abel? Que se van de que joda. Se van de joda, de hecho, porque también está un poco ambientado en el tema de la pampa, el gaucho, la guitarra, los sonidos.